En la Junta de Gobierno local del pasado día 23, Izquierda-Esquerra pusimos sobre la mesa la noticia aparecida en la prensa sobre el estudio de la Cátedra de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, hecho por la UNA, en concreto por Ciparis, en el que se remarca la desigualdad territorial de Navarra en ámbitos diferentes, en educación, en sanidad, en servicios sociales, pobreza, vivienda, desempleo. En dicho estudio se aprecia con intensidad y claridad que Tudela y la Ribera en su conjunto es una de las zonas que peor parada sale. De todos era sabido a través de diferentes estudios e indicadores que la Ribera, Pirineos y Sacana tenía una situación preocupante en cuanto a desempleo se refiere. También comprobábamos a menudo nuestra desigualdad a la hora de recibir financiación y reconocimiento para distintos servicios de carácter comarcal prestados por el Ayuntamiento, siendo la situación del conservatorio una de las más claras al respecto. Pero el estudio de la UNA muestra datos contundentes e inquietantes que avalan nuestras críticas por desigualdad territorial de carácter socioeconómico. Dice el estudio que la reciente evaluación de la aplicación de la Estrategia Territorial de Navarra del 2013 apunta a que se ha avanzado mucho en una ordenación territorial que cumpla con los objetivos de la Estrategia Territorial Europea de 1999 sobre la materia, pero que quedan pendientes diversos retos que inciden sobre la cohesión social. Es la Ribera Tudelana la que peor situación presenta sobre desempleo en toda Navarra, por múltiples causas. Incidencia de la crisis sobre el empleo poco cualificado, como sucedió con la construcción, falta de formación por hábitos tradicionales respecto a otros empleos sin cualificación, como en la agricultura, políticas institucionales, inmigración y otros factores. La tasa de pobreza, de acuerdo con el umbral regional de esta fuente, es entre 8 y 9 puntos superior en la Ribera Alta y en Tudela, alcanzando a casi 3 de cada 10 hogares. Insiste el estudio en que la actual crisis está incidiendo en las prestaciones sociales que, lejos de aumentarse, se han visto constreñidas. Otros datos curiosos afectan al espacio público que sitúan en peores condiciones que el privado. Aspectos que hemos venido denunciando por activa y por pasiva y de los que se hace eco este estudio son, por ejemplo, los que indican que somos la zona con menos disponibilidad de zonas verdes, con más escasez de limpieza en las calles, con más molestias causadas por animales y una de las zonas más ruidosas. Determina el estudio que la Ribera en su conjunto presenta sin duda la peor situación socioeconómica de toda Navarra. Dice que faltan políticas públicas a la altura de las necesidades en diferentes factores a tener en cuenta. Señala asimismo nuestra fuente de información que en este contexto de aumento de la intensidad de las situaciones de necesidad y del volumen de población en situación de pobreza, las transferencias sociales habrían manifestado un poder limitado en Navarra para dar cobertura a las situaciones de bajos ingresos, reduciendo la proporción de personas en esta situación a la mitad, pero que en contraste habrían conseguido una mayor reducción de las situaciones de pobreza severa, mas su impacto es más bajo que en el conjunto del Estado. En el año 2011, en Navarra, las transferencias sociales, incluida la jubilación, han supuesto una bajada de 18,4 puntos en la proporción de personas en hogares en pobreza severa. Esta representa una reducción menor que la registrada en el Estado, 23,6 puntos, y en buena parte de las comisiones autónomas, de las comunidades autónomas. Solamente las Canarias y las Islas Baleares muestran cifras de reducción por debajo de la Navarra. La actual etapa de recorte del gasto social plantea entonces incógnitas para los años venideros que quedan reflejadas en el importante aumento de la proporción de hogares sin ingresos, que se sitúa en un 3,4% para el primer trimestre de 2013. Los mecanismos de garantía de ingresos
debieran haber evitado el crecimiento del volumen de los hogares en esta situación. Sin embargo, los datos ponen en evidencia las crecientes dificultades para acceder a los sistemas de protección social vinculadas a los nuevos requisitos establecidos por la renta de inclusión social, que, como sabemos, vino a sustituir a la renta básica, así como a la intensidad de las entradas y las salidas del programa y a los retrasos en la tramitación. Las políticas sociales de UPN en Navarra quedan en evidencia. Si bien, lamentablemente, una parte de estos recortes, y en concreto el hachazo a la renta de inclusión social, fueron obra de la Consejería Socialista en su época de gobierno con UPN. Finalmente, el estudio de la UBNA concluye con el siguiente y paradigmático párrafo. Curiosamente, la distribución territorial de un recurso especialmente sensible a las necesidades sociales, como puede ser la renta de inclusión social, analizada aquí junto con su antecedente en la renta básica, se refiere al propio estudio y a las ayudas extraordinarias, no acaba de corresponderse con la fotografía anterior. Destaca la mayor incidencia en Pamplona de esta prestación y hace emerger la cuestión de si estos programas de los servicios sociales descentralizados en la puerta de acceso están teniendo la incidencia debida allí donde más necesarios parecen ser, en la Ribera Alta y en la Tudelana. Y si, como cabría esperar, el acceso de la ciudadanía a los mismos se produce en condiciones de igualdad, con un criterio homogéneo en la interpretación de la norma por todo el territorio. Ante tales datos, no podemos permanecer de brazos cruzados. Situaciones como la falta de inversión en transporte público sanitario, autobús de la vida, o en educación musical, conservatorio, o en personal y material sanitario, y ahí hablamos de los laboratorios, por ejemplo, acrecientan esa brecha. Es responsabilidad de las administraciones públicas revertir esta situación. Nuestra responsabilidad es aplicar medidas dentro de nuestras competencias locales, pero también exigirlas al Gobierno de Navarra dentro de las suyas. Para esto está el presupuesto del Gobierno de Navarra. La brecha, la desigualdad es tan escandalosa que resultan imprescindibles políticas públicas de discriminación positiva. Por todo ello, presentamos para su debate y votación las siguientes propuestas. En primer lugar, solicitar al Gobierno de Navarra la urgente elaboración de un plan de discriminación positiva contra las desigualdades socioeconómicas que afectan muy en particular a la zona de Tudela y Ribera. Un plan que determine una serie de medidas multidisciplinares con asignación presupuestaria para revertir tan alarmante y preocupante situación. En segundo lugar, solicitar al Gobierno de Navarra que para la elaboración de dicho plan, con respecto a Tudela y la Ribera, tenga en cuenta, además del estudio sobre desigualdades territoriales en Navarra de CIPARE y SUBNA, las consideraciones y propuestas que podamos presentarle los ayuntamientos afectados y los agentes sociales implicados. Aquí me estoy refiriendo, por supuesto, a todo lo que podríamos aportar desde el ayuntamiento en tema de necesidades de modificación de haciendas locales, en tema de subvenciones, en tema de concursos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, solicitar al Gobierno de Navarra que tenga en cuenta los datos que ofrece dicho informe a la hora de determinar todo tipo de subvenciones a las administraciones locales. Vuelve a incidir en lo que he dicho anteriormente, así como en la financiación de los servicios sociales de base y de otros servicios sociales y educativos en Tudela y Ribera. En cuarto lugar, incorporar al plan estratégico que nuestro municipio tiene en curso actualmente el estudio sobre desigualdades territoriales en Navarra, al ofrecer datos pertinentes respecto a las necesidades de nuestra ciudad para los próximos años. He de decir a este respecto que cuando nosotros pusimos sobre la mesa el tema en la Junta de Gobierno, esta idea en concreto la lanzó el señor Campillo. El siguiente punto
contemplar en los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Tudela para 2015 las consignaciones necesarias para contribuir a una mejor calidad de vida en asuntos de competencia local indicados en el mencionado estudio, tales como pobreza, molestia de animales, ruidos, limpieza de calles, zonas verdes. Y, en quinto lugar, enviar los acuerdos que resulten aprobados a Gobierno de Navarra y medios de comunicación. Al recibir la moción, nos hemos puesto en contacto con la portavoz del Grupo de Izquierda Esquerra, porque entendíamos que como ayuntamiento preferiríamos hacer una declaración institucional. Y si bien es verdad que entendemos y que es necesaria una reflexión en profundidad sobre las políticas sociales que hay en Navarra, nos gustaría, más que nada porque tampoco hemos tenido tiempo suficiente para concretar algunos puntos que nos gustaría que se reflejasen en la declaración institucional que nos gustaría hacer como ayuntamiento. Entonces hemos pedido que se retire y que la veamos con más tranquilidad y podamos concretar algunos otros puntos que aquí no se hace referencia, como pues desde el tema de las haciendas, del Fondo de Haciendas Locales, al que nos gustaría también hacer alguna reflexión. Por parte del Grupo Socialista, nosotros apoyamos esta moción en todos sus términos, porque es verdad que pone encima de la mesa una problemática que, no siendo nueva, porque tiene raíces ya antiguas y es más o menos conocido por todos algo de lo que aquí se está diciendo. El que sea un estudio técnico de la Universidad Pública de Navarra, en colaboración con las distintas ONGs, como Cáritas o Cruz Roja y otras, las que llevan tiempo también estudiando esta situación, le da mucha más fuerza a los datos que aporta, a la situación que describe y, por tanto, urge más a las administraciones para la toma de decisiones y medidas que deban abordarse. Está claro que este informe lo que viene a constatar es dos tipos de brecha en su diagnóstico. Una brecha social y una brecha territorial. Desde el punto de vista social se constata, evidentemente agravado siempre por estos años de crisis, se constata que las dificultades de sectores sociales han crecido estos años y que el nivel de pobreza, el nivel de paro, el nivel, diríamos, de falta de condiciones de vida en la ciudad, pues ha sido peor en Tudela, en la Ribera, que en el resto de Navarra. Se ha producido una dinámica de empobrecimiento general de la sociedad, pero junto a esa brecha social se incide en que se produce muy especialmente y de manera más acusada en nuestra zona, en Tudela y la Ribera. Por tanto, es brecha social y territorial a la vez, con el peligro de esa, diríamos, escisión entre norte y sur, de la que siempre se ha hablado, sin suficientes datos, pero con el miedo de que realmente pueda llegar a ser más grave de lo que podíamos presumir. De modo que es una señal de alarma clarísima con respecto a la cohesión y a la equidad dentro de la Comunidad Foral de Navarra, el hecho de que nuestra zona precisamente se esté quedando descolgada en muchos de estos aspectos. En las propuestas que se hacen aquí, evidentemente las primeras van dirigidas a que el Gobierno de Navarra tome medidas y las segundas se refieren al Ayuntamiento. En relación con las primeras, la primera y la tercera, está claro, hacen referencia a planes o medidas que tengan que ver con la desigualdad socioeconómica. En el punto 3 habla de servicios sociales, con la problemática de ayudas desde la Administración a nivel social y educativo. Evidentemente son complementarias. El hecho de que las desigualdades socioeconómicas se constaten, como digo, no es nada nuevo. En los años en los que la Asociación de Empresarios de la Ribera hacía su estudio de indicadores, ya quedaba reflejado en muchas ocasiones las diferencias de renta que había entre esta zona y la media de Navarra, y muy especialmente con Pamplona. Por tanto, que hay más paro aquí que en el resto de Navarra, lo venimos constatando hace tiempo. Que el empleo que hay en Tudela y la Ribera es más precario, de menos calidad, evidentemente también, por los sectores económicos de esta zona, indudablemente, pero lo cual está revelando unas debilidades estructurales de esta zona para su desarrollo económico y su traducción en empleo y en bienestar social. Y lo que sí que realmente a mí personalmente me ha llamado muchísimo más la atención es el hecho de que
las medidas de ayuda social que desde la Administración Foral de Navarra se hacen para todos los ciudadanos de Navarra, pues parece que a la zona de Tudela de Ribera llegan en menor medida. No lo afirma, apunta como algo a estudiar el que, teniendo más pobreza en esta zona, el número de atenciones mediante la renta de inclusión social pues es mayor proporcionalmente en la zona de Pamplona que en la de Tudela. Evidentemente eso no se entiende. Por tanto, hay que profundizar en ese tema, porque sería gravísimo que encima de tener una zona más empobrecida, encima las ayudas fueran menores. A nivel municipal, evidentemente, estamos constatando los sucesivos recortes que desde el Gobierno de Navarra llevamos recibiendo desde hace varios años en las distintas cuestiones relacionadas con la educación, con el deporte, con el bienestar social y bueno, el que eso ocurra también con ese tipo de medidas de Gobierno, pues sería grave que fuera verdad. En definitiva, entendemos que hace falta que desde el Gobierno de Navarra se tome cartas en el asunto para abordar medidas de medio y largo plazo a fondo sobre esta situación y al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Tudela, en la medida que le toca, que siempre es menor, pero en la medida en que le toca, aborde también la puesta en marcha de soluciones en esa dirección, tanto en la inclusión en el plan estratégico para los próximos años, a plazo medio y largo, como en los presupuestos ya del año que viene, a corto plazo, aunque sea limitadamente, en la medida en que pueda incidir en esas áreas de debilidad que se están señalando. Para terminar únicamente, aunque sea una cuestión pequeña técnica, proponerle a Izquierda Esquerra que en el último punto, en la medida en que se aprueben unos o varios de estos puntos, se envíe también a los ayuntamientos de la Ribera, a los que la propia moción cita como responsables también, sufridores de esta situación y corresponsables en la necesidad de abordar el tema y buscarles soluciones. Nada más. Gracias. Nosotros nos sumaríamos a la propuesta del Partido Popular por varios motivos y si no es así, nuestro voto sería en contra. Primero, porque no nos ha dado tiempo a analizar el informe, un informe que además es de 2013, lo cual ha pasado año y pico. Las situaciones de paro han cambiado bastante desde entonces. El Gobierno de Navarra ha tomado medidas de mejora del empleo social, por ejemplo, y creo que es un debate lo suficientemente importante como para poder tratarlo con tranquilidad, profundidad y siendo cierto que hay y compartimos que hay una discriminación socioeconómica hacia la gente de la Ribera con respecto del resto de Navarra, siendo cierto y compartiéndolo, no nos vamos a ocultar en ese hecho, que además lo hemos compartido muchas veces, pues pediríamos que se retirase y que se hiciese una reflexión un poco tranquila entre todos para intentar consensuar lo más posible una moción, una declaración institucional sobre el tema. Se han puesto en comunicación conmigo al recibir la moción. No, perdonen, la moción está registrada el lunes y se ha puesto en comunicación hoy al mediodía. Eso vamos por aclararlo. Luego, me llama la atención, tanto en su intervención como en la última del señor alcalde, que hablen de no haber tenido tiempo para analizar el informe, en el caso del señor alcalde, o para concretar las propuestas en su caso. Me llama la atención mucho. Primero porque este informe que nosotros hemos conocido al salir publicado, supongo que el Gobierno de Navarra y quienes gobiernan han podido tener oportunidad de tenerlo antes que nosotros, aunque yo lo pedí en Junta de Gobierno que se nos enviase y no se nos ha enviado, lo conseguí por mi cuenta. Y estoy hablando de Junta de Gobierno de la semana pasada, bueno, no, de la última Junta de Gobierno, perdón. El caso es que, sí, de la semana pasada, de hace ya 9 días. Insisto en que hemos conseguido el informe por nuestra cuenta y entonces hemos elaborado la moción. También fuimos nosotros quienes pusimos sobre la mesa en la Junta de Gobierno la necesidad de tener en cuenta todos estos datos y este estudio para plantear algo, para elaborar alguna iniciativa. Y bueno, que ahora vengan al Pleno diciendo que no han tenido tiempo, pues sí, llama mucho la atención, la verdad que sí. Porque creo que inclusive serían cosas que tendrían que haber tenido hechas antes de que este informe hubiese salido a la luz, pero con el informe es para ponerse rápidamente al tema y ver lo que se hace.
No obstante, y después de esta opinión nuestra, desde luego no vamos a entorpecer que pueda salir algo por unanimidad, pero que sea algo, por favor, importante y contundente, porque los argumentos que me dan no me acaban de convencer. No me acaban de convencer. Lo del tiempo ya lo he explicado. Luego que me hable el señor alcalde de las mejoras en empleo social del Gobierno de Navarra y de los cambios habidos del 2013 aquí, en fin, que es que en cuanto a desigualdad tenemos datos, pero a peor, y usted lo sabe. Respecto a falta de financiación, falta precisamente de apoyo. Pero esto, para no hablarlo en el aire, para que no queden opiniones, supongo que ustedes tienen que tener elaborado, porque supongo que eso se lleva al día por parte de un equipo de gobierno, elaborado un listado en el cual cuánto recibíamos hace 5 años y cuánto ahora por esto, cuánto por lo otro, cuánto reciben otros, tendríamos que contrastar ese dato, por esos conceptos, ir viéndolo. En todo caso, insisto, aunque a nosotros nos parece que no son argumentos suficientes, sin embargo, sí hay un argumento velado que para nosotros es más importante. Y es que UPN votaría en contra de nuestra moción. Y, sin embargo, hay una disposición a buscar una declaración institucional conjunta. Es esto lo que nos va a hacer, a pesar de nuestros peros, retirar la moción, estar dispuestos a buscar una declaración institucional en la que pedimos que no se parta de cero en las propuestas, sino que se tenga en cuenta el trabajo que nosotros hemos hecho en esta moción y que luego se añada o se modifique cuestiones que los demás aporten, y sobre todo el equipo de gobierno quien más puede aportar, lógicamente, es quien tiene los datos. Y además de esto también solicitaríamos para retirar la moción que se nos dijese fecha en la cual se va a llevar esa declaración institucional, en la cual se va a proponer. Es decir, que no quede ahí en el vacío, sino para cuándo están pensando esta declaración institucional, y en ese caso nosotros la retiramos, y si se tienen en cuenta básicamente con todas las modificaciones que haya lugar, propuestas que hacemos, pues y se enriquece con otras, pues estupendo, y si no, pues siempre estaremos a tiempo de volver con la moción al pleno. Bueno, pues en primer lugar agradecer al grupo proponente la retirada de la moción. Indudablemente nosotros compartimos totalmente el fondo de la misma. Es cierto que aquí en la Ribera siempre hemos tenido la sensación subjetiva de estar discriminados, sensación que ha sido confirmada pues, recientemente con un estudio de la Universidad Pública de Navarra. Realmente a nosotros no nos gusta mucho hablar de que tenga que haber una discriminación positiva. Lo que realmente tiene que haber es una igualdad y una reactivación económica y socioeconómica en la Ribera y que el concepto de equidad, es decir, la igualdad de oportunidades y la igualdad de estatus sea la misma o tenga las mismas posibilidades un ciudadano de la Ribera que un ciudadano de Pamplona y su comarca, que un ciudadano de la Sácana. Por lo tanto, el argumento para solicitar la retirada no es ni más ni menos lo que usted ha dicho, señora Rubio, y es que salga algo contundente, algo unánime y algo consensuado por todos los grupos, dada la importancia que tiene este fenómeno en la Ribera, en Tudela y en el resto de la Ribera. Y, por lo tanto, fecha para una declaración, yo creo que lo que tenemos que establecer es una fecha para reunirnos los grupos y elaborar conjuntamente la declaración. Me voy con un sabor agridulce, dulce porque veo que hay intención de buscar consensos, pero agrio porque, habiéndose planteado antes de este pleno la posibilidad de la retirada, creo que usted ha aprovechado la situación para dar bien, y para dar bien. Y yo, una aclaración con respecto a lo que ha planteado. Yo no he hablado de las políticas en el Gobierno de Navarra, yo estoy hablando del RIS, de la partida para la contratación de personal que se hace, en la que se está y se modificó por parte del Gobierno de Navarra el criterio de dar más donde más paro hay. Y eso es una decisión tomada que favorece a los lugares donde más paro hay. Y no he hecho referencia ni a los problemas de educación ni a otros problemas que tiene esta ciudad y la Ribera.
Por lo tanto, también aclarar ese tema. No sé si llegaremos a un consenso, pero usted tiene el próximo pleno para poder presentar la moción si ve que no hay actitud, o que no hay intención, o que no hay interés, o que la actitud, el interés y la intención no es la adecuada que la que ustedes consideren para seguir planteando esta moción. Creo que el tema es demasiado serio, demasiado importante. El estudio-informe que se ha hecho por parte de la Universidad Pública o el estudio-informe que han hecho a la Universidad Pública, porque no ha hecho la Universidad Pública, sino unas personas para la Universidad Pública, es una información importante, pero creo que también convendría intentar contrastar esa información. Creo que las desigualdades que se plantean en ese estudio-informe son hay demasiada diferencia entre distintas zonas, que personalmente, y es una valoración visto cómo vivimos en todas las partes, creo que me parece un poco elevada esa desigualdad, pero que puede ser, yo no la discuto, pero que creo que es un tema que lo tenemos que valorar, estudiar, analizar con tranquilidad, porque creo que es interesante o nos interesa a todos que la voz de Tudela y la voz de la Ribera pueda ser oída con mayor, no sé cómo podría decir la palabra, con mayor fuerza, si somos capaces, todos los grupos parlamentarios, todos los grupos municipales, de plantear hacer algo unánime. Aunque a algunos medios de comunicación les haga gracia mis palabras, creo que es demasiado serio este tema como para tomarlo a gracia y creo que es interesante intentar buscar la unanimidad, que se conseguirá o no, y eso dependerá también de todos. ¿Por qué se ha molestado usted tanto? O sea, bueno, Luis, de verdad, o sea, ¿tú creías que retirar la moción era sin hacer ninguna consideración? Yo ya he dicho, por cierto, que el debate se mantuviera y que luego retiraríamos la moción por llegar a una declaración institucional conjunta. Cuando se me ha llamado por teléfono Irene, así se lo he dicho, y esto es fruto del debate. Y yo considero que tenía el equipo de gobierno que haber planteado ya alguna iniciativa al respecto y que tenía que tener algunos deberes hechos y son ustedes los que han dado la explicación de falta de tiempo. Yo no entiendo por qué molestarse por eso, pero no obstante, no quiero… Ahora iba a contestar a algunas de las consideraciones que se han hecho, pero no voy a entrar en nada, porque si alguien está interesado efectivamente en que salga algo del ayuntamiento al respecto, somos quienes hemos traído una iniciativa. Creo que ya lo hemos demostrado. Luego, en ese sentido, aunque no me han dado fecha, ni para la reunión de grupos, ni para la declaración institucional, y al margen de que nos convenzamos más o menos mutuamente con nuestros argumentos, de momento retiramos la moción, esperamos lograr una declaración institucional. Creemos que siempre hemos además dado muestras de que cuando presentamos cuestiones en las que vemos disposición para llegar a acuerdos colectivos, retiramos lo que haga falta para llegar a esos acuerdos. Entonces, también en este caso esperamos que podamos llegar a ese tipo de acuerdo y declaración institucional y siempre, efectivamente, ya lo hemos dicho nosotros también, si no se llega a un acuerdo, pues la moción volverá a pleno, por supuesto. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues queda retirado el punto y esperemos que no venga la moción otra vez a pleno.